así empieza nuestro día de van life. Me los voy a llevar para que vean absolutamente todo lo que hago, lo que hacemos en un día de van life. Empieza a las 9 de la mañana y lo primero que hago al despertarme es hacer pis. Yo hago pipí en una botella con un embudo y es supremamente cómodo, la verdad. A vestirse, porque esto es mi pijama. Aquí es donde amanecemos, en la plaza de El Bolsón, justo al lado de la comisaría. Entonces estamos protegidos, siempre buscamos un lugar seguro para dormir. Y este lugar no es tan lindo, pero creo que para el lugar que vamos hoy sí va a ser lindo. El desayuno lo hacemos en esta mesita. Bueno, pausa. Este es el nuevo mueble que hizo Ricky en menos de 3 días. Nos cambió la vida. Acá ponemos toda la comida. Aquí abajo están las ollas y demás. Aquí atrás pusimos un corcho con nuestras postales, algunos dibujos que hizo Ricky. Y hacemos así, y acá está toda la ropa de Ricky, un desorden. Y aquí abajo está toda la ropa mía. Entonces nada, desayunemos. Venga pues Ricky, desayunemos. ¿Ya está listo? Entonces ¿para qué me llamo? Normalmente yo soy la que hago el desayuno. Así que a la mesita. No tienes lagañas. Dale. Esta es la que más mermelada tiene. Este es todo el maquillaje que yo uso. Protector solar con base, rubor, la brochita para el rubor y una cuchara con la que me encrespo las pestañas. Sale. Ah, y mi espejo. Ahora sí, listos, desayunados y listos para empezar este día. Vamos a ir en busca de agua porque necesitamos llenar los bidones de aquí abajo y nuestra ducha. Arriba que tenemos un tanque de 40 litros, ese está lleno, pero preferimos siempre que podemos cargar agua, así tengamos cargar. Normalmente buscamos agua en las plazas de los pueblos porque ahí hay, o en las estaciones de servicio que también hay agua ahí. Segunda parada del día, Ricky, ¿qué venimos a hacer acá? Alineación y balanceo. Alineación y balanceo del carro, la Clande ya lo está pidiendo y vinimos aquí al Bolsón a un sitio que nos recomendaron. Ricky, ¿qué es alineación y balanceo? Es
poner derechitas las llantas para que se gasten parejas las gomas y quede bien distribuido todo el peso del auto. Exacto. Pues yo creo, yo no, me imagino. ¿No? Mientras Ricky hace la alineación y el balanceo en el taller, yo voy a ir a hacer algunas compras que necesitamos y aprovechar el baño de la Anónima. Para todos los que preguntan cómo hacemos número 2 en la ciudad, así, aprovechando los baños que hay en los supermercados, en los restaurantes, en fin. Paso número 1, desinfectar todas las compras que acabo de hacer. Lo que hago es, aquí tengo alcohol y dentro de la misma bolsa lleno esa vaina de alcohol, así. Ya, yo creo que ya, suficiente. Y tenemos dos partes donde montamos todas las compras. Como les dije acá, en esta parte va todo el desayuno y las cosas rápidas de rápido acceso. Y tenemos este tupper que ya se los va a mostrar Ricky, en donde va el resto. Rápido, marica, que voy a cagar, rápido. Te vas a poposear. Sí, este montón no se corre. A mí no había baño en la Anónima y vamos a ir entonces a una YPF a hacer el número 2. Vamos rápido, rápido, rápido para allá. Rápido, mal parido de semáforo. Rápido. Bueno, este dato es para las mujeres. Si eres un hombre puedes saltarte los próximos 30 segundos. Muchas me preguntan cómo hago cuando tengo la menstruación y esta es la respuesta: copa menstrual. La mía es de Eva, una marca colombiana que se la recomiendo 100%, y lo que hago es, cuando entro a un baño público, intento entrar con una botellita de agua y limpio la copa. Cuando me la quito en el sanitario, la limpio con la botellita de agua y con papel higiénico. Pero si estoy en el monte, simplemente me la quito, la sangre va a el arbolito y limpio la copa con una ducha. No es traumático, es cero traumático para mí. Yo no sufro de cólicos tampoco, entonces nada. Así es como funciona cuando tengo la menstruación. Ya tenemos vacío el estómago y nos dirigimos en este momento hacia Lago Puelo, que es en la provincia de Chubut, y nosotros en este momento estamos en la provincia de Río Negro. Y en Argentina, cuenta que toca hacer, Ricky. Sacar el certificado de verano por internet. Te lo dan en media hora. Te lo dan en media hora. Es un certificado de verano para cruzar de provincia a provincia. ¿Qué me filmas a mí? Porque tú eres más lindo que yo. No son de acá. No. Plata no tenés para esa casa. No. Bueno, mirá, a 500 metros tenés estacionamiento, dejás el vehículo ahí, 100 metros más tenés el muelle y 500 metros hacia la derecha, desembocadura del río Azul en el lago. Perfecto. Desde el muelle hacia la izquierda, 1500 metros, playita y mirador, y entre medio hay unos baños con proveeduría. Después no hay mucho más que hacer, chicos. Perfecto. ¿Listo? Muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Decidimos empacar el almuerzo y llevar esta pipetica de gas porque allí en Lago Puelo, en la playita, hay fogones y hay de todo, y ahí llevamos el agua para poder cocinar. Entonces muchas veces hacemos eso. Esa es la ventaja de tener un fogoncito portátil, o también tenemos otra cocina que también es portátil.
no conseguimos mesita. Entonces el plan se vio en un tronco. Ahí estamos haciendo arroz, pero con esta vista. Ahí de fondo el lago Puelo. Hola. No, otra vez así como me dijiste ahorita. Hola Isa, cuéntanos qué estás haciendo. Ricky, este es un almuerzo muy típico de nuestro van life y son verduras salteadas con arroz, zanahoria, berenjena, cebolla, pimentón y lo juntamos con soja y con un poquito de sal y ya. Ese es típico almuerzo, muy fácil de van life y muy barato. Verduras salteadas con arroz, algo así queda, zanahoria, berenjena. Buen provecho, buen provecho. 1, 2, 3 ya, puede comer. ¿Cómo quedó? Ricas, ¿cierto? Buenísimo. Terminamos ya de dar la vuelta al lago Puelo, aunque a decir verdad, vemos tantos autos en el estacionamiento que no sabemos si fuimos a la parte donde todo el mundo va del lago Puelo. Nunca vimos tanta gente allá. Sí, nunca vimos tanta gente. No la vimos. Son muchos autos y no vimos tanta gente en la playita, en el lago, pero bueno, nos pareció muy bonito lo que vimos. Y ahorita vamos a utilizar la aplicación iOverlander, que es la aplicación que nosotros usamos casi que todos los días, más o menos a esta hora. Y es para ver dónde vamos a dormir, dónde vamos a estacionar. Esta es la aplicación iOverlander. Nosotros en este momento estamos aquí en Parque Nacional Lago Puelo y los verde oscuros son campings oficiales y los verde claros son campings salvajes, por así decirlo, donde no tienes que pagar. Nosotros estamos buscando alguno de los campings cerca al Río Azul, entonces creo que va a ser uno de estos por acá, que hay muchos. Si yo me meto a alguno de los spots que hay acá, alguno de los lugares, va a estar la descripción, que siempre es en inglés, y abajo van a estar comentarios de las personas que se quedaron ahí. Aquí arriba me dice si tiene electricidad, si tiene wifi, cocina, si tiene ducha. Este, como pueden ver, es súper al aire libre, salvaje, no tiene nada, pero se puede tanto acampar en carpa como acampar con auto. Y dice que hay agua, pero no potable, debe ser el agua del río, y que se pueden mascotas. Y al leer las descripciones digo me gusta, y siempre lo que hago es copiar las coordenadas, irme a maps.me, que es otra de las aplicaciones que no tiene costo, y aquí copio las coordenadas y pego las coordenadas, perdón, y listo, llévame hasta allá. Empezar en 12 minutos. Y aquí dormiremos esta noche, justo al lado del río, para poder bañarnos y de manera gratuita. Bueno, y como sé que los platos no se lavan solos, aquí estoy lavando los platos que ensuciamos en el almuerzo. Y como nosotros lo hacemos es lavo aquí afuera así, lo ubico acá, y cuando ya voy a jugarlo, tenemos esta duchita y lo juego. Bombea, yo la bombeo y la duchita sale. Es buenísimo porque sale a presión, entonces uno no gasta tanta agua. Y el agua de esta la utilizo para la otra ollita. Y este es el dilema de todos los días: si bañarnos hoy o no bañarnos. Estamos al lado de un río, pero ya son las 6 de la tarde y nos bañamos antier o ayer.
Entonces digamos que estamos limpios. Por un día o 2 días de no baño no va a pasar absolutamente nada. Y ya es tarde, son las 6 de la tarde, entonces creemos que el baño va a ser mañana. Pero se los voy a mostrar. Al final del video prometo que se los voy a mostrar. ¿En pelota? No, en pelota no. No, yo no me baño en pelota. Bueno. No. Semi en pelota. Topless. Quédense hasta el final del video para ver cómo nos bañamos, porque ese se los muestro mañana, no hoy. Pero quédense hasta el final del video. Algunas horas después llegamos. Cuéntanos qué estás haciendo, Mona. Estoy editándoles un video que sale dentro de 2 semanas más o menos, y es el de los refugios del Bolsón. Y recuerden que yo siempre subo videos los jueves y los domingos a mi canal de YouTube para que no se vayan a perder absolutamente ningún video. Y así finaliza un día de van life, trabajando a las 8:20 de la noche, aún trabajando. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ricky está sentado en una silla plegable, en una silla de camping. Eso normalmente no lo hacemos, normalmente se sienta en el piso, se sienta aquí al lado mío, pero como que le parece cómodo la silla de camping. Y vamos a comer quesadillas, yo solo con queso y Ricky con salami. Ahí están. Y aquí se está terminando de hacer la última quesadilla con vinito. ¿Qué tal está la tuya con pepperoni? ¿Rica? Deli. Perfecta para dormirnos. Salud. Porque estamos vivos, por el mueble nuevo, porque más Ricky. Por ti, por el viaje. En esta casa siempre agradecemos y brindamos así. Siempre. Porque me hace quedar mal. O sea, cero es... Usted no me da las gracias ni a mí, marica. Después de 2 horas más, ya es como la 1:30 de la mañana, no sé qué hora es, y seguimos tomando vino. Mañana les voy a mostrar cómo me baño. Segurísimo mañana es fijo día de baño. Fijo. Por ahora nos vamos a dormir. Y no crean que no nos lavamos los dientes. Sí nos lavamos los dientes, solo que no se los voy a mostrar ahorita, pero es normal. Con la ducha que les mostré esta mañana, nos jugamos los dientes y nos los lavamos. Normal. Y ya, vamos a seguir tomando vino. Hasta mañana. Bueno, como lo prometido es deuda, así me baño yo. Aquí tengo el shampoo, el jabón y la ducha. Y a más de 20 metros tengo el río, en el cual me doy el primer chapuzón y luego vengo y finalizo la ducha acá. ¿Calientica? Uy, no, está fría. It sound right, boy. Muy fría. Sí, está fría. Ay. Y así me baño yo. Súper calientica el agua porque la pusimos a calentar desde las 8 de la mañana. Al sol. Al sol. ¿Ya? Eso fue todo por este video. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube. Y espero que les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, que tengo. Ah. Si les gustó, compartan este video, coméntenlo. No se me acabe el agua. Me gusta, denle me gusta y suscríbanse.